Una de las cosas frustrantes que va a ocurrir a alguien es vivir la vida perdiendo tiempo, energía, incluso tus recursos y tu potencial, sin hacer lo que realmente Dios te creó para hacer. Cuando tienes un propósito de vida, afectará cómo te levantas por la mañana, qué piensas hacer diariamente, porque tu propósito te da dirección, impulsa tu vida, te controla la dirección de tu vida. Me gusta el cuadro completo. Si lo único que hacemos es mirar la vida a través de un pequeño agujero, vamos a perder tantas cosas. El cuadro completo es que Dios nos ama y nos llama en Cristo Jesús a conocerlo y seguirlo y servirlo. La Escritura dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso, este es el gran propósito de Dios, es su historia. Estamos viviendo en la era de Hechos 29. El libro de Hechos es uno de esos libros que no termina. El Espíritu Santo que dio a luz la iglesia primitiva aún está obrando en el mundo. Puede haber discípulos ahora mismo que pueden plantar una iglesia en algún lugar del mundo y explotar como el libro de Hechos, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Puedo tener esa clase de esperanza. Cuando puedes envolver nuestra mente insignificante alrededor de eso, solo un poco cambiará tu vida. Cambiará cómo ves la vida, te dará tenacidad. Lo que Dios hizo en el pasado, Él lo puede hacer de nuevo. Lo que Él ha hecho en otros lugares, puede hacer aquí. Porque te das cuenta que no es mi sueño, es su propósito. Y eso tiene un gran valor. Le debemos algo al pastor Smith, que dejó América en aquel tiempo, sabiendo lo que estaba pasando en Sierra Leona, muchas dificultades, y él vino en aquel momento. Estuvo aquí durante la guerra, y eso fue un gran sacrificio. ¿Qué puedo decir? Es como el destino. Dios lo trajo a Sierra Leona durante esa época en la historia de Sierra Leona para nosotros. Cuando vi el celo del pastor Smith, la predicación, el fuego en su alma, en su espíritu, quedé cautivado. Siempre he admirado a las personas que predican el Evangelio de Jesucristo y fui realmente tocado y conmovido. Había algo en mí que no puedo explicar, que me estaba impulsando en esa dirección. Así que una vez que tuve un pastor que se enfocaba en predicar el Evangelio de Jesucristo, que amaba a Dios, me amaba, me entregué por completo. Recuerdo cuando nos fuimos salvos, la emoción. Porque la mayoría de las veces cuando la gente es demasiado educada, todo se convierte en lógica. Se trata de servir a Dios. Pero para nosotros somos explosivos. Queremos ir a la iglesia todos los días. Siempre hay algo en la iglesia. Todos corremos a la iglesia. La gente viene de lejos. Caminan larga distancia solo para ir a la iglesia. Todavía me acuerdo de aquel viejo, áspero y sucio edificio en Wallace Johnson. Las ventanas golpeadas, incluso las sillas donde nos sentábamos no eran buenas. Utilizábamos velas, pero había vida de aquel edificio. ¿Sabes cómo es Dios? Y a Dios le gusta hacer las cosas de la forma que el hombre no puede. Una de las cosas que el pastor Smith inculcó en nuestro espíritu fue que nosotros vamos a ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. En nuestra mente decíamos, esto es un sueño imposible. Todos nosotros venimos de la nada. Si te cuento historias, cuando nos casamos, ni siquiera teníamos un lugar donde vivir. Abdullah Bangura
Se hospedó con su esposa la primera noche después de la boda. No tenía donde dormir o vivir. La sala, le pusieron un cartón alrededor. Ahí fue donde se hospedaron durante un tiempo. Mi madre tuvo que quedarme una habitación donde quedarme después que me casé. Yo antes era musulmán, después donde no existe el amor verdadero. Vine de una familia muy pobre. Mi padre tiene 4 esposas, tenemos más de 15 o 16 miembros de familia. Yo no pude ir a la escuela, nadie hablaba conmigo, tenía una mala alimentación, siempre estaba en el gueto. Así que cuando le entregué mi vida a Jesús, el Señor me plantó en una nueva familia. Esta familia comenzó a demostrarme amor, a cuidarme. El pastor Smith siempre hablaba conmigo, me animaba, alimentaba, me apoyaba financieramente. A veces no tenía ropa para ir a la iglesia. Él siempre me daba cosas para vestir y eso me animó, fortaleció mi fe. Si Dios pudo traer a esas personas en mi vida, creo que Dios tiene un plan, un propósito y voy a buscarlo. Al principio con el pastor Smith, estábamos en algo como un campo de entrenamiento militar. El pastor Smith es simplemente fenomenal. Disfrutamos a Jesús con él. Nos dio valor, nos dio su vida y puso todo en nosotros. Del darse cuenta de lo importante, lo valioso que somos para que Dios nos use, fue como sentíamos el cielo estando cerca de él, predicando, evangelizando, ir a su casa. Él fue como un padre, como un hermano mayor. Él era todo para nosotros. Yo crecí sin un padre. No había una figura de autoridad en mi vida. El pastor Smith llegó y comenzó a desafiarme. Una vez fuimos a evangelizar y él me llamó y me dijo, Peter, quiero que le prediques ahora a esta gente. Y dije, ¿quién? ¿Yo? Él me dijo, sí, Peter, predica. Entonces tomé el micrófono y empecé a predicar. Y eso cambió todo. Fue como que me asió. Antes de eso yo vivía en el gueto, fumando marihuana, sin propósito, pero ahora estoy predicando el evangelio y predico, la gente responde, levanta sus manos para entregar sus vidas a Cristo y eso trajo un propósito fundamental y dirección en mi vida. Empecé a descubrir que tal vez yo nací para hacer esto en el mundo. Empezamos a plantar iglesias por toda Sierra Leona, cruzamos a Liberia, a Guinea, a Banjul, Senegal, Togo, Benín, Congo, Tanzania, Bruselas, a Francia, hasta la Costa del Marfil. Dios está moviendo mucho. El tomar personas, hombres y mujeres jóvenes de uno de los países más pobres del mundo y decir, los voy a moldear, darles forma, porque van a cumplir mi propósito, no solo en su propia nación, pero más allá de las fronteras. Para mí es uno de los mayores privilegios en la vida y simplemente me siento y me río porque eso tiene que ser Dios. Originalmente soy de Buenos Aires, Argentina. Más bajo de nosotros solo quedan los pingüinos y el hielo en la Antártida. Es el fin del mundo. Entré en una academia militar cuando tenía 13 años de edad. Me gradué como un oficial con el grado de teniente del ejército. Era una persona que vivía enojada, que prácticamente destruía todo en mi vida. Nunca vi un modelo de personas que se aman. No ves eso en el ejército. Mi papá y mi mamá se quedaron juntos, pero ellos peleaban mucho entre ellos. Por eso era que yo no quería estar en casa. Así que cuando fui a la iglesia estaba mirando al pastor. Era Kim Pessinger y Josie. Estaban frente a ellos y dije, ellos no se aman de verdad. Se trata de un falso tipo de amor. Tal vez se matan uno al otro en casa, pero luego empecé a ver que ellos realmente se amaban. Y la gente en la iglesia se cuidaba uno al otro.
Yo nunca había visto eso antes, así que esto empezó a cambiar mi proceso de pensamiento y comencé a decir, yo quiero esto para mí. Tenía un trabajo de muy buena paga, pero Dios comenzó a poner en un sentimiento en mi corazón para trabajar en McDonald's. Había muchos jóvenes y mi pastor me dijo que sí, puedes hacerlo. Así que fui y empecé a testificar a todo el mundo. Conocí a Silvina, ella era mi jefe antes y aún hoy lo es. No estoy jugando. Estaba trabajando en McDonald's, conocí a Juan Pablo y él me habló por primera vez de Cristo. Nunca nadie antes, pero me impactó mucho el testimonio de Juan Pablo, lo que yo podía ver en él. Eso tocó mi corazón y dije, quiero lo que él tiene para mí. A los 24 años me salvé y a partir de ahí me afirmé y realmente nunca más quise volver atrás porque sabía que había un destino claro para mi vida y para mi esposa. Después de mi esposa, vinieron como 20 adolescentes más a la iglesia. Hice un seguimiento personal por ella. Y un año después nos casamos. Este año estamos celebrando nuestro 25º aniversario. Es algo que nunca pensé alcanzar en mi vida. Porque cuando eres una persona enojada, crees que siempre destruirás todo y nunca podrás construir algo que dure. Así que a través de la gracia de Dios, construir un matrimonio, lo que es un milagro, y tener hijos que no me odian, es un milagro. Eso fue lo que me sucedió. Cada vez que testifico a alguien, yo sentía un fuego dentro de mí. Y cada vez que traía a alguien a la iglesia, eso me daba una enorme alegría y felicidad. Y dije, qué bueno es esto, quiero eso para mi vida, porque es tan increíble lo que sucedió dentro de mí. Y ver gente siendo ayudada, transformada como yo, eso no tiene precio. No quiero hacer otra cosa que predicar el evangelio. Y así fue como yo comencé a sentir el llamado. En aquellos días comenzamos a evangelizar, comenzamos a creer que Dios podía hacer un milagro en otras personas también. Así que conocí al pastor Juan Pablo. En aquellos días éramos jóvenes y todos estábamos evangelizando y amábamos a Jesús con todo nuestro corazón. Cuando yo y mi esposa fuimos desafiados para pastorear, teníamos 24 años, y fue allí cuando nosotros dijimos, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a hacer algo bueno. Pensando que íbamos a alcanzar a miles de personas para Cristo. Pero nos encontramos con gente como nosotros, que tenía crisis, dolor, que no entendía el propósito de Dios. Y en un momento comenzamos a dudar, ¿seremos las personas indicadas para hacer el propósito de Dios en Argentina? En el año 2000, Argentina entró en una crisis económica. Y en aquellos días perdí mi trabajo. Y la crisis nos pegó tan fuerte que comenzamos a dudar si realmente estábamos haciendo lo correcto. Pensábamos que habíamos fracasado porque no teníamos trabajo, no teníamos dinero. Y en aquellos días pensábamos que lo más importante era el resultado. Ver, después de una labor tan grande, el fruto. Pero nunca lo pudimos ver. Y eso nos desanimó en el corazón. Y decidí en aquel momento, no voy a servirle más a Dios, no voy a predicar más. Y mi corazón se sentía totalmente fracasado. Fabián Godano, debido a ese tiempo difícil que pasó, dejó el compañerismo. Creo que fue por 5 o 6 años. Realmente me dolió porque nosotros amamos a Fabián y teníamos una amistad. Ese vacío que dice, si estuvieran aquí, hay tantas cosas que pudiéramos hacer, esto o aquello. Así que muchas veces los sueños que tenemos en el corazón no se llevan adelante porque pensamos que no somos las personas indicadas. Pensamos que no somos capaces
Así que muchas veces enterramos nuestros sueños y dejamos que los días pasen y pasen y pasen. Sí. Concentrarse, no acabar distraído, es un desafío para cada persona y pueden ser las preocupaciones de la vida, expectaciones incumplidas, pueden ser decepciones. Hay una idea de que la trayectoria de la vida es una ascensión continua, que comenzamos y luego montamos con alas como de águilas, y eso no es cierto. Hay momentos de contrariedad, hay tiempos de fracaso. Muchos han sido decepcionados y hasta engañados, que si no ven todo lo que desean ver al llegar a los 34 años, digamos, que de alguna manera sus vidas no cuentan. Dios no es así. Sus propósitos se cumplen por el transcurso de toda una vida. Nací y crecí en Kenia y vine a Francia a los 20 años. El momento más difícil de mi vida fue cuando perdí a mi madre. Le pregunté a Dios, ¿para qué estoy aquí? ¿Vale la pena vivir? ¿Para qué tenemos que luchar tanto? Me sentí solo en este mundo. En el año 2008 conocí a Jesús en esta iglesia, la iglesia Lighthouse. Antes el pastor era el pastor Charlie Foreman. Él se entregó por completo para Cristo en Marsella. Lo vi con mis propios ojos. Él y su esposa sirvieron humildemente a nosotros, los miembros de la iglesia, y eso realmente me tocó. Pastor Rob vino a predicar un avivamiento y me dijo, tenemos una iglesia pastoreada por Charlie Ford, pero lo vamos a traer de regreso a los Estados Unidos. Veamos la posibilidad de enviarte a Francia. Cuando un líder se va, las personas que deja atrás a veces se encuentran sin dirección. Y cuando Charlie se iba, yo había planeado y dije a mí mismo, yo también me iría al otro lado. Busqué un trabajo en otro lugar, otro país. Aún estaba luchando. ¿Será esta la voluntad de Dios? Un africano yendo a Europa como misionero. Fue en realidad extraño, un poco anormal. Tuve mucho papeleo que hacer, tener que integrarse en el sistema, conocer el idioma, y yo decía, ir a Francia, Pastor Rob, ¿está seguro usted? Conocí a un joven en la iglesia con el nombre de Orlando, y él estaba en su último año de estudios y me dijo, pastor, el próximo año termino mi curso y me iré. Pero si usted viene a tomar a la iglesia, me quedaré y trabajaré con usted. Y yo dije, sí, Dios ha hablado. Solo necesito un hombre. A partir de ahí fue como si Dios vino y calmó mis preocupaciones. Me quedé y Dios me dio un trabajo. Luego encontré una esposa, una familia. Y mira dónde estoy hoy. Y digo, realmente Dios me ama. Él tenía un plan para mí. Dios realmente nos ha ayudado. Él nos bendijo con un edificio. La gente comenzó a venir a la iglesia y comenzó a orar. Diezmos y ofrendas. Comenzaron a participar en ministerios. Él lo hace todo hermoso en su tiempo. Lo que estamos experimentando hoy se debe al pastor Charlie Foreman, a la inversión y el sacrificio que él hizo, y le agradezco a Dios que lo haya hecho. Creo que aún hay esperanza para esta nación. La iglesia Lighthouse en Marsella se ha convertido en un refugio, un hogar especialmente para los inmigrantes, para buscar a Cristo y encontrar descanso, donde la gente viene a encontrar un sentido de pertenencia. En el año 2000 tenía casi 30 años de edad. Mi pastor anterior no fue muy apoyador. Me sentó durante casi 6 años y él sentía que yo era una amenaza para él o algo así. No me dejaba hacer nada. Entonces Dios me enseñó paciencia y humildad solo por estar ahí sentado y tratar con mi orgullo y otras cosas en mi vida. Entonces de repente un día vino y me dijo,
¿quieres ir al campo? No te voy a ayudar, pero si quieres ir, puedes ir por tu cuenta. Y dije absolutamente sí. Fue un tiempo muy difícil porque fueron 7 años prácticamente no tener un pastor, no tener alguien en quien confiar o quien te pueda guiar. Fue muy difícil. Yo decía, Señor, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así? ¿O dónde estás? ¿O dónde está tu ayuda? No reclamándole algo al Señor, pero yo veía que todos tenían un pastor, que podían compartir con él y yo no lo tenía durante 7 años. Cuando recién llegamos, conocí al pastor Juan Pablo. Él estaba pionando en Munro, un barrio de Buenos Aires. Las cosas estaban un poco preocupantes respecto a la relación con otros pastores. Podías ver las lamentables divisiones debido a la intimidación, los celos. Nos gusta decir que en el ministerio somos inmunes a esas cosas, pero eso es una realidad. Sabemos cómo funciona, conocemos el idioma, de lo que hacemos, pero a veces la realidad, la lucha, el corazón, lo que nos mantiene haciendo lo que hacemos es el precio que se paga personalmente. Ellos habían oído tanto de cómo era el compañerismo, pero nunca lo habían visto. Que en el compañerismo siempre había compasión, interés, gracia, dar oportunidad. Y por eso creo que con el pastor Juan Pablo esa fue una de las cosas que nos unieron. Cuando llegó ya el pastor Mayolo y Erin, su esposa, argentina, nosotros nos aferramos mucho a ellos. Y comenzamos a ver y a conocer una etapa del compañerismo que no conocíamos. En el año 2003, cuando fui a Tucson, el pastor Warren me llamó y me dijo, quiero que tomes el control de tu iglesia madre. En mi opinión, no estaba preparado porque solo llevaba 3 años en el campo. En ese tiempo yo no era un pastor con mucha experiencia, pero dije, sí, yo lo hago, pero con una condición. Le dije, si usted me ayuda. Esta fue su respuesta al pie de la letra. ¿Tienes teléfono? ¿Tienes computadora? ¿Tienes fax? ¿Tienes palomas? ¿Conoces las palomas? Él dijo, simplemente llámame. Con esa confianza que tenía el pastor Warner detrás de mí, yo seguí adelante. Así que cada vez que tuve una situación, pastor Warner, y él decía sí, primero, segundo, tercero, adiós. Fue tan bueno porque él realmente me ayudó y fue algo crítico para ese tiempo. Era una iglesia pequeña, pero con gente que tenía la voluntad y el corazón de restaurarse. Y nosotros teníamos muchas ganas de crecer y de mostrarle primeramente a la gente que quería restaurarse quién era el Señor, quién era nuestro compañerismo. Lo primero que comencé a hacer con la iglesia fue evangelizar, porque la gente estaba herida, lo entiendo, pero hay personas más heridas que ellos fuera de la iglesia. Los problemas de la gente fuera de la iglesia son mayores que los nuestros. Y eso realmente ayudó a la iglesia a entender, mira, de que no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de tu dolor, sino se trata de Jesús. Y hay un propósito mayor para nosotros. Cuando la gente comenzó a ayudarme y amar a los nuevos conversos, todo comenzó a sanar. Y eso comenzó a crear una nueva atmósfera en la iglesia, un impulso. Y desde entonces hemos despegado. Y ahora tenemos 30 iglesias. Entonces ha sido realmente bueno. Nuevamente, después de algún tiempo largo, decidí volver a Dios nuevamente, decidí rendirme a Dios nuevamente y comenzar de nuevo. Y es ahí cuando Dios me dio la nueva oportunidad. Un día, por suerte, conseguí su teléfono, lo invité y le dije, Fabián, ¿por qué no vienes al rally? El pastor Scott Lamb estará con nosotros y él vino
Y eso lo hizo regresar al compañerismo y tomar las disciplinas, 2 años de disciplina, y después de eso, nosotros como iglesia lo plantamos en Córdoba. Pastor Juan Pablo me desafió nuevamente y me dijo, siempre hay una nueva oportunidad para seguir adelante. Hubo un proceso increíble que uno no se da cuenta, pero todo lo que me había pasado anteriormente en la vida, las cosas que me tocaron vivir a mí, ahora gente venía con esos mismos problemas, con esas mismas situaciones, y yo sentía que tenía la capacidad de ayudarles, de aconsejarles. Literalmente la iglesia explotó y creo que ya plantaron 4 o 5 iglesias y Dios se está moviendo de manera sobrenatural ahí en Córdoba. Solo porque el propósito de Dios es más grande que nosotros. Su gracia es mayor que nuestros errores. Algunas cosas que hacemos mal toman más tiempo para arreglarlas, pero Dios puede hacerlo. Y una vez que lo hace, puede usarlo, a veces en otro nivel. Realmente no creo que puedas mostrar a la gente la gracia y el perdón y esperanza a menos que lo hayas probado personalmente. Y sin embargo, lo más significativo de la vida es que Dios ha tenido una increíble misericordia conmigo. Tal vez puedas hablar palabras religiosas, pero podrán darse cuenta de que son palabras vacías. La primavera fue cuando yo experimenté la misericordia de Dios. Eso dice la alabanza. Pagó una deuda que no debía. Yo tenía una deuda que no podía pagar. No me fui por mi propia cuenta de la iglesia, sino que el pastor Warner me pidió muy amablemente que me fuera de la iglesia. Estuve fuera de la iglesia por casi 1 año y en realidad fue realmente un año aburrido. No sabía qué hacer con mi vida. Literalmente solo iba a trabajar y regresaba a casa y no hacía nada. Y cuando por fin me salvé de nuevo, quise volver a la iglesia. Y recuerdo que... No quiero llorar. Tenía una reunión programada con el pastor Warren para hablar sobre mi regreso y solo recuerdo decirle a Dios, aunque tenga que limpiar inodoros por el resto de mi vida, lo haré para poder regresar a mi iglesia madre, sirviéndolo. Y ahora me pagan para limpiar inodoros. Pero está bien, todos son nuevos, así que no se tupen. Salí de un pasado de drogas, psicodélicos y todo. No me comunicaba con la gente, era un antisocial, solo sentado en mi pequeño apartamento. El ministerio me ha sacado de eso y he desarrollado un amor por la gente. Me refiero a la gente de nuestra iglesia. Ellos son mi familia. Como que cada servicio es una reunión familiar. Nuestro primer ministerio fue la iglesia de niños. Y nuestros hijos crecieron en la iglesia de niños con nosotros. No teníamos idea de que íbamos a transferir, no teníamos idea de que eso iba a pasar para la próxima generación. Estamos haciendo lo que Dios quería que hiciéramos. Personalmente es mi relación con Dios, que Él ha puesto ciertas cargas, ciertos deseos, ciertas inspiraciones, creatividad, cosas en mi corazón, y cuando lo hago, cuando me entrego a eso, siento su placer. Tenía alrededor de 18 años cuando nos involucramos con el grupo de teatro llamado Los Pequeños Bandidos. Tenemos casi 28 años de casado y desde entonces en la iglesia para niños. Me encanta divertirme para Jesús, y si eso significa ponerse un disfraz ridículo, hablar con un acento o portarse ridículo, lo voy a hacer. Y si solo un niño sonríe como lo está en tu cara ahora mismo, entonces vale la pena. No todos somos llamados a predicar detrás de un púlpito, pero todos somos llamados a ministrar. Puedes ser un barrendero para la gloria de Dios. Cada creyente que sirve al Señor y busca su propósito es extremadamente valioso.
sé que pastorear donde estoy hoy es por los años de inversión. Y todo comenzó cuando pequeño, estando en el grupo de la iglesia de niños, organizando eventos para la iglesia de niños, participando con los títeres y participando en los teatros. Tengo una inversión de tantos otros adultos y me siento como un hombre de $1 millón por eso. Hay momentos en mi vida en los que luché con el llamado de Dios. Tienes que entender que fui salvo por 25 años antes de entrar en algún tipo de ministerio de tiempo completo. Empecé siendo evangelista por varios años antes de venir a San Diego a pastorear. Y yo estaba encargado de una cadena de restaurantes de pizza en Tucson y me pagaban muy bien. Estaba bendecido allí, ganando muy buen dinero, pero algo me estaba consumiendo. ¿Es esto lo que vas a hacer con el resto de tu vida? Eso juega trucos en tu mente. No sé si puedes, no sé si eres llamado, no sé si tienes el testimonio. Román Gutiérrez tiene un poderoso testimonio. Marty Carney, él es tan vivo y carismático. Jerry Fussell tiene una unción que se mueve los dones y yo no veo eso en ti. Lo que sucedió en los últimos años fue que nuestra asistencia disminuyó y volvió a declinar y perdimos a casi todos. Recuerdo un domingo, entramos a la iglesia y alguien tiró un ladrillo por la ventana del frente. En ese momento me hizo sentir derrotado, ¿sería la palabra? No puedo dormir, no estoy pasando suficiente tiempo con mi esposa, con mis hijos. Me hizo sentir como un zombie. Hay temporadas en la vida y todo sucede en el tiempo de Dios. Dios me preparó trabajando en esa pizzería. Aprendí a esperar a Dios, confiar en Dios y a ver que Dios no me había abandonado y que aún se movía en mi vida. Pero como dije, hay una temporada para todo. Y sin duda Dios me trajo aquí al sur de San Diego para pastorear esta iglesia. Dios abrió la puerta para este nuevo edificio. Tenemos 120 sillas en este edificio y espacio para más. Está justo en una avenida principal, una cuadra de la línea principal del metro. Probablemente es como 3 veces más barato cuando sumas los gastos. Recuerdo que hicimos una evangelización recién mudados al edificio. 6 personas vinieron a la iglesia y esas 6 personas siguen a la iglesia hoy. Nuestra asistencia ha aumentado, somos más de 30 personas y todo eso sucedió en menos de 6 meses. Ha sido un cambio total. No hay forma de que yo haya podido ver esto. Realmente ha sido Dios quien nos ha dado su favor. El pastor Joaquín estuvo aquí por 12 años y me da una gran humildad poder pastorear esta congregación. Nos aman, nos aceptan, estamos viendo las maravillosas cosas de Dios en la iglesia: salvación, sanidad, liberación, trabajos sobrenaturales, hogares, la gente siendo bendecida. Estos hombres se están levantando. Ellos dicen: pastor, podemos cantar nuevas alabanzas para el servicio. Pastor, ¿qué piensa de esta idea para evangelizar? Pastor, podemos ir a predicar en la calle. Hace meses o días que no lo hacemos. Y estos hombres están vivos en Dios. Y estoy bendecido de poder estar aquí y participar en todo esto. Jesus loves you. Come to church. Bueno, una cosa que debes recordar en este video de conferencia es que solo estamos viendo una pequeña muestra de lo que Dios está haciendo. Y tal vez sí hemos hablado de Sierra Leona, sobre Argentina, pero hay docenas y docenas de otros lugares donde Dios está haciendo lo mismo. Soy el primer pastor sierra leonés en toda Bélgica. Mis 2 hijas y mi esposa han sido de apoyo en todas las tareas del ministerio. Tenemos mucha gente en nuestra iglesia de diferentes países africanos como Gambia, Ghana, Nigeria. Yo les puedo dar lo que tengo en mí. Intento alentarlos en la palabra de Dios y decirles que no todo está perdido. No puedo aliviar su dolor. Lo único que puedo hacer por ellos es guiarlos hacia Jesús. Lo que veo en la vida del pastor James, que me transformó mi vida, es su compromiso con Dios, las cosas de Dios y su familia.
He aprendido que él es una persona orientada a la familia y que me ha desafiado. El dolor de no seguir los propósitos de Dios es el remordimiento. Vivirás con remordimiento. Te perderás algo. Hasta que respondas al propósito de Dios, no sabrás lo importante que es. Estas son relaciones por una vida. Por eso, cuando piensas de un propósito, nuestro propósito principal en la vida y especialmente en el ministerio es dar lo que somos. Jesús dijo que aprovechará al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma. Entonces, Él dice, aquí está la báscula. En un lado, el valor de una alma humana. En el otro lado pones todo lo que ofrece la vida y todo lo que es posible. Y dijo, lo que pesa más es el valor de un alma. Entonces, el no seguir el propósito de Dios es desperdiciar el mayor regalo que Dios nos ha dado, que es el regalo de la vida. Yo no quiero desperdiciar mi vida. Cada persona tiene quien le sigue. La gente te está siguiendo. Cada decisión que tomas afectará a otros. Muchos de estos jóvenes se salvaron después que yo me fui. Demuestran que este es el llamado más alto. Están entusiasmados por aquellos que están yendo al campo de cosecha porque entienden que se trata de las almas del hombre y continúan llevando la antorcha. Creo que la vida se trata de dejar legados. Mi esposa y yo hemos hecho un sacrificio para involucrarnos en esto. ¿Podrían mis hijos tomar el mismo camino que yo tomé? Ellos necesitan tener un futuro mejor. Muchas veces tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Lo que sea que estás haciendo ahora es de Dios? ¿Ayudará a otros ser lo que Dios quiere que sean? La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo unigénito. Si Jesús murió por mí, entonces debo vivir mi vida por otros, para que otros tomen el manto y corran con la llama. Filipenses capítulo 3 es el capítulo testimonio del apóstol Pablo, donde esencialmente él dice, cuando se trata de ser un éxito a los ojos del mundo, yo les gané a todos sin duda. Pero él dijo, me di cuenta de que eso no valía nada comparado con la excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y eso dice que la recompensa es conocer a Dios. Nunca llegarás más allá que eso. Ese es el mayor tesoro en la vida. Ser parte de algo que ha estado aquí por casi 30 años, aún en movimiento, enfocado, siguiendo en los propósitos de Dios. Te digo algo, no hay nada mejor, no hay nada mejor. Él te ha llamado para un cierto propósito, una misión determinada. Él te acompañará por el camino. Y eso es lo más emocionante de todo. Seguir el propósito de Dios para tu vida es lo mejor que puedes hacer. Yo fui pastor en Liberia durante los últimos 16 años. Debido a los propósitos de Dios para mi vida y conocer a gran gente, estoy muy agradecido. Y ahora me está guiando Dios hacia un destino mayor. Cuando me haya ido, solo quiero que la gente recuerde que fui fiel al Señor Jesús y que amo el compañerismo.